Shalom, buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva charla. Shalom Jairo, Lina, Johnny, Gaby, Jorge, Noris, Diego, Ángel, Aníbal, Meli, Maidali, Claudio, Yami, Ale, Alfonso, Eduardo, bienvenidos a todos. Cuerpo natural, cuerpo espiritual, primera parte. En primer lugar, el alma. El alma, Nefesh, no existía antes de que Elohim respirara el aliento de la vida en la nariz de Adán, porque en ese momento el hombre se convirtió en un alma viviente, Hay Nefesh. Cuando se quita esa respiración, el alma deja de existir en su estado consciente, que llamamos vivir, y en ese momento el cuerpo también muere. El alma está unida a la carne, depende del cuerpo físico para su conciencia y expresión. Vayikra 17 muestra esto claramente diciendo en el Pasuk 11, la vida, Nefesh, de la carne está en la sangre. La frase es el alma de la carne o el alma carnal, así como debería traducirse, y muestra que el alma es carnal, está ligada al cuerpo físico. Es por eso que el apóstol Shaul habla del hombre anímico o natural como carnal. El alma es esa parte de nosotros que es carnal. Es el hombre viejo dentro de cada uno de nosotros, como dice Romanillín, que deriva su mortalidad y debilidad de Adán. Esto está en contraste directo con nuestro nuevo Ruach, que es el hombre nuevo interior. Todas estas cosas las hemos estudiado a fondo en la serie Cuerpo, Alma y Ruach, en otras series también, pero aquí lo estaremos estudiando en función del tema de las resurrecciones muy específicamente. Shaul dice, el mismo Elohim de paz lo santifique por completo, que toda su persona, Ruach, alma y cuerpo se conserven irreprensibles para la venida de nuestro Adón Yahshua el Mashiach. En Tesalonicenses Aleph en el capítulo 5. Cuando Shaul habla de toda su persona, enumera las tres partes de la persona, Ruach, alma y cuerpo. Hay una diferencia entre alma y Ruach que los hombres pueden ver si dividen correctamente la palabra de verdad. Ibrin dice que la palabra es más aguda que cualquier espada y puede dividir el alma y el Ruach. Y esto solo demuestra que el alma y el Ruach son dos cosas diferentes y se pueden separar. La mejor manera de entender la relación entre Ruach, alma y cuerpo es pensar en ellos en términos de sus contrapartes físicas. El Ruach es el espíritu, el alma es la vida que está en la sangre, y el cuerpo es la carne. La respiración da oxígeno a la sangre que luego es transportada por las arterias y los capilares del cuerpo. Aún así, el Ruach da vida al alma que está en la carne. La relación entre el Ruach y el alma se representa en la relación entre la respiración y la sangre. Son diferentes, pero es el Ruach el que da vida al alma. Solo cuando Elohim respiró el aliento de la vida en Adán se convirtió en un alma viviente porque Elohim es vida. Cuando se quita el aliento a un hombre, su carne y su sangre mueren. Cuando Elohim quita el aliento de vida de un hombre, tanto su cuerpo como su alma mueren. Aún así, en la caída, el hombre no fue eliminado instantáneamente, sino que fue cortado. Digamos que siguió viviendo con la carga de vida que tenía, la cual ya no fue renovada, por lo que el cuerpo y el alma comenzaron a morir. El alma no es parte del hombre, no es la parte del hombre que trasciende a la muerte. El alma comprende la mente, la voluntad, la emoción que dependen del Ruach de Elohim para su existencia y del cuerpo físico para su expresión, para poder captar el mundo y exponer al mundo, ¿sí? Cuerpo a través del cerebro. Cuando el Ruach se separa del cuerpo, no puede sobrevivir, porque tal como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta, dice Jacob en el capítulo 2. Esta muerte, repetimos, no es instantánea, sino gradual. Sería comparable imaginar que estamos conectados a Elohim por un caño, por medio del cual recibimos su aliento, o sea, el Ruach. Cuando viene la transgresión, esa provisión es cortada, pero el hombre aún mantiene, digamos, lo que estaba en el caño, por así decir, hasta su muerte final. Esa es la misericordia divina que no nos elimina de inmediato, sino que nos da la oportunidad de arrepentirnos y volver a Él. Por eso en las escrituras la palabra muerte implica separación, mientras que para lo que nosotros denominamos muerte física se dice dormir.
Pero el alma no puede sobrevivir sin el cuerpo porque es mortal. El asiento de la vida está en el Ruach, quien vivifica al cuerpo a través del alma, sin Nefesh. Esa vida está en la sangre que circula por el cuerpo, pero sin el motor llega la muerte. Ahora bien, ¿a dónde va la muerte después, el alma, perdón, después de la muerte? Creo que el alma, como el cuerpo, vuelve a su estado antes de la creación. El cuerpo vuelve al polvo, pero el alma no existía o no tenía conciencia hasta el momento en que Elohim respiró el aliento de vida en la nariz de Adán. Por lo tanto, el alma deja de existir como tal después de la muerte. Esto no significa que sea imposible para Elohim devolver el alma a la existencia consciente. Dice Maaseh, porque David dice de él, de Mashiach, porque no abandonarás mi alma al Hades, ni permitirás que tu santo sufra la corrupción. Esto implica una separación, ¿sí? Aquí vemos que el alma de Mashiach fue al Hades, pero no fue abandonada allí. En otras palabras, fue resucitado de entre los muertos. Esto deja claro que el alma va al Sheol en la muerte. Recordemos, por favor, una vez más, lo que significa muerte, lo que significa separación y dormir en las Escrituras. Esto se describe en términos de sueño. Ciertamente no es un lugar de tormento, para nada. Esto hizo que algunos en siglos posteriores asumieran que el Hades estaba compuesto de dos compartimentos, uno para los justos y otro para los malvados. Era simplemente esto una forma en que muchos hombres trataban de explicar cómo todos podían ir al Hades mientras buscaban aferrarse a una idea de que era un lugar de tortura, o sea, de mezclar todos los paganismos que tenían incorporados con la idea del infierno, un lugar de tortura. En segundo lugar tenemos al Ruach. La muerte es un retorno, el cuerpo vuelve al polvo, el alma vuelve a dormir y el Ruach regresa a Elohim. Una forma más práctica de decirlo es: el cuerpo va a la tumba, el alma va al Sheol o Hades, como lo quieren llamar, el Ruach va a Elohim. El mejor ejemplo de esto en las Escrituras es la muerte de Yeshua. El cuerpo de Yeshua fue puesto en la tumba de José de Arimatea, de Yosef, ¿sí? Pero, como ya hemos mostrado, el alma de Yeshua fue al Sheol. Pasamos ahora a analizar la idea que el Ruach de Yeshua regresó a Elohim. El Ruach humano, que se diferencia del Ruach HaKodesh de Elohim, en que es animado por este Ruach principal, ¿sí? Es decir, nuestro Ruach no tiene en sí mismo el poder de engendrar vida para nada, como Yeshua sí lo tiene. Es la parte justamente del hombre que trasciende a la muerte. Eclesiastés habla de la muerte diciendo: entonces el polvo volverá a la tierra tal como era y el Ruach volverá a Elohim que lo dio. En el Berija ya encontramos que esta idea continúa en la muerte de Yeshua. En Lucas cita el Mismor 31 al dar las últimas palabras de Yeshua. Entonces Yeshua, gritando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi Ruach. Y después de decir eso, expiró. Este detalle está registrado en Matías de esta manera, pero Yeshua clamó otra vez en alta voz y entregó el Ruach. Entonces vemos que el Ruach de Yeshua no fue a la tumba de Yosef con su cuerpo, ni fue al Hades con su alma. Fue a Elohim quien se lo había dado. La pregunta ahora es si el Ruach de una persona tiene o no una conciencia que es distinta de la mente del alma. El Ruach del hombre tiene una conciencia que es diferente de la mente del alma. El hecho de que el Ruach tenga una mente consciente no debería ser una sorpresa. El Ruach de Elohim, es decir, el Ruach HaKodesh, es una mente consciente. Elohim es Ruach y no necesita cerebro físico ni mente anímica para funcionar conscientemente. Sin embargo, no es una cosa que no tenga pensamientos y demás. Bereshit dice: mi Ruach no siempre luchará con el hombre. Tal esfuerzo requeriría un comportamiento consciente. Y Yeshaya 11.2 habla del Ruach de sabiduría, entendimiento y conocimiento. Estas cosas requieren conciencia. En Corintiim Aleph somos amonestados a tener la mente de Mashiach. En Efesiín dice el Ruach de su mente, y eso se identifica con el nuevo hombre. Renuévense en el Ruach de su mente. Vístanse del nuevo hombre que ha sido creado a semejanza de Elohim en justicia y santidad de verdad. Obviamente es una mente espiritual y un ser interior que tiene conciencia. El hombre está hecho a imagen de Elohim, por lo tanto parece razonable decir que el Ruach del hombre también tiene conciencia propia. De hecho, esta es una de sus funciones, la conciencia. Shaul nos dice que los asuntos divinos no pueden entenderse con la mente natural, literalmente ahí dice la mente anímica, sino que deben entenderse con la mente espiritual.
por lo tanto tenemos dos mentes. Él dice, pero el hombre natural no acepta las cosas que son del Ruach de Elohim porque para él son locura y no las puede comprender porque hay que discernirlas espiritualmente. Shaul habla de la carne adámica y de la mente anímica como el hombre viejo. Sabemos que nuestro viejo hombre quedó ejecutado en el madero con él para que se destruya el cuerpo pecador, para que ya no seamos esclavos del pecado, dice en Romanín. Y en Efesín, con respecto a su antigua manera de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado por los deseos engañosos. No se mientan unos a otros porque ustedes se han despojado del viejo hombre con sus prácticas. Ese hombre no se refiere a un hombre externo que podría estar frente a nosotros, es un hombre interior que debe ser clavado en el madero con Mashiach para que la mente espiritual en el nuevo hombre del último Adán se convierta en dominantes en nuestras vidas y él sea nuestra cabeza, ¿sí? Es en un nivel secundario, una persona anímica es gobernada por la mente anímica heredada de Adán. Una persona espiritual engendrada de lo alto, en cambio, es gobernada por la mente espiritual heredada del último Adán, que es Mashiach. Tenemos dos mentes, dos conciencias operando en nuestras vidas. Por lo tanto, tanto el alma como el Ruach tienen una mente consciente propia. El uno, que es el asiento de la mortalidad, debe ser clavado en el madero con Mashiach para que el otro, el asiento de la inmortalidad, sea resucitado en su tiempo. La mente del alma depende del cuerpo de la carne para que funcione. Sin embargo, la mente del Ruach es independiente del cuerpo de la carne, ¿sí? Pero depende del Ruach de Elohim para su vida y capacidad de pensar. Esta mente es la que no muere con el cuerpo o el alma. Es esta mente la que regresa a Elohim cuando el cuerpo y el alma mueren. Por esto es indispensable lograr que nuestra alma se mezcle con el nuevo Ruach en un correcto estado de servicio, estamos diciendo. Sí, el alma debe subordinarse al nuevo Ruach otorgándole el control completo del cuerpo con sus pensamientos, sentimientos, voluntad, etcétera, de manera que desarrollemos una nueva personalidad, verdaderamente. Entonces, ¿qué significa esto? ¿A dónde va el Ruach cuando regresa a Elohim? Para responder a esto debemos dejar de pensar carnalmente. El cielo no está localizado en algún lugar dentro, más allá de las estrellas, entre o donde sea. Si el Ruach no tiene que viajar a ningún lado. No toma un cierto tiempo pasar del cielo a la tierra o de la tierra al cielo. Y a Ezequiel 44 a 17 habla de esto figurativamente como cambiarse la ropa. Shaul usa la misma terminología en Corintiín Bet. Cuando Yahshua se apareció a sus discípulos después de su resurrección, él demostró su capacidad para moverse de la forma de la carne al Ruach en un instante. Esto está en el libro de Lucas. Cuando una persona muere, su Ruach permanece en el reino del Ruach, donde no hay ni tiempo ni distancia, ¿sí? Solamente siempre se está en el reino del yo soy, no es yo fui, no es yo seré, no es, estoy aquí o estoy ahí, ¿sí? Todo el tiempo es uno, todo el espacio es uno. En el Ruach todas las cosas simplemente son. Es solo en el reino terrenal que estamos atados por el tiempo y el espacio. Para entender la existencia espiritual debemos pensar fuera de la caja, por así decir. En ese reino espiritual y desde esa perspectiva, Yahshua dijo, antes de que Abraham fuera, yo soy. Abraham estaba muerto desde la perspectiva terrenal del hombre, pero vivo desde la perspectiva espiritual eterna de Elohim. Los fariseos no entendieron esto porque no vieron las cosas desde la perspectiva espiritual de Elohim, ya que Abraham será resucitado de entre los muertos en la perspectiva terrena, ¿no es cierto?, de que el tiempo es futuro todavía eso, y dado que Abraham se convertirá en un ser espiritual que ya no estará limitado por el espacio o el tiempo, eso significa que Abraham finalmente existirá desde el principio de la tierra. Eso nos va a suceder absolutamente a todos. Una vez que salgamos del tiempo, habremos existido desde antes de la fundación del mundo. Salir del continuo espacio-tiempo de la tierra es existir siempre y es estar siempre vivo, además. ¿Por qué? ¿Cómo? Porque una vez que una persona ha cruzado la barrera espacio-temporal que limita nuestro cuerpo adámico actual, puede volver a entrar en el reino de la tierra en el momento y lugar que elija, como hizo Mashiach.
¿Sí? Esto es lo que hacen los malajim también. Esto es lo que hacía el hombre originalmente creado. Los enviados, los mensajeros, hacen exactamente eso. Estas no son cosas fáciles de entender para nuestras mentes anímicas, sobre todo, no son superpoderes. De hecho, nuestras mentes anímicas no pueden concebir bien estas cosas porque están fuera de su ámbito de experiencia, además, ¿no es cierto? Solo la mente espiritual puede entenderlos y, de hecho, tal comprensión es perfectamente natural para esta mente. El hecho de que cada hombre que en el futuro reciba un cuerpo espiritual transformado, en ese momento podrá trascender el tiempo y el espacio, porque habrá sido liberado de esta burbuja espacio-temporal en la que hoy estamos, es un hecho real y concreto que tenemos que empezar a entender. ¿Sí? Este es el estado del ser en el que Elohim ahora nos ve desde su punto de vista espiritual. Él está en ese estado, por lo tanto, Él nos ve desde ese punto de vista. Él ve lo que no es como si ya fuera. Si algún día seremos inmortales, entonces, desde la perspectiva de Elohim, ya somos inmortales, porque la inmortalidad viene con el cuerpo espiritual que trasciende el cuerpo. La inmortalidad no es no poder morir, sino la inmortalidad es estar siempre conectados a Elohim. Shalom Blanca, Shalom María Eugenia, bienvenida. Shalom Laura, bienvenida. Shalom Debbie. Cuerpo natural, cuerpo espiritual, segunda parte. El cuerpo. Pero preguntará alguno cómo resucitan los muertos, con qué clase de cuerpo vienen, dice Corintiim Aleph. Las escrituras solamente se refieren a Yeshua como ejemplo de una persona muerta, de cómo una persona muerta va a resucitar con cuerpo glorificado. Las escrituras mencionan a muchos otros hombres que fueron resucitados, especialmente por el propio Mashiach, pero ellos resucitaron en sus mismos cuerpos de carne. No es lo mismo, ellos no recibieron cuerpos glorificados, por eso más tarde murieron nuevamente, por así decir, y tuvieron la muerte como todos los hombres. Pero en cambio Mashiach fue diferente. Podemos leer en Romanín 8:10 que el Ruach de Elohim lo resucitó de entre los muertos. Las escrituras, no obstante, no revelan en qué forma esto fue realizado. Por eso, en cuanto al tipo de cuerpo que tendrán todos los muertos al momento de la resurrección, el ejemplo sigue siendo por ahora el cuerpo de Mashiach resucitado. Mientras hablaban estas cosas, Yeshua se puso en medio de ellos y les dijo: pasa a ustedes. Entonces ellos, aterrorizados y asombrados, pensaban que estaban viendo un ruaj. Pero les dijo: ¿por qué están turbados y por qué se levantan tales pensamientos en sus corazones? Miren mis manos y mis pies, que soy yo mismo, palpen y vean, porque un ruaj no tiene carne ni huesos como ven que yo tengo. Por lo tanto, Yeshua no era únicamente Ruach. Sí, leemos en otras partes que después de su resurrección, Yeshua inclusive comió con sus discípulos. Los espíritus no pueden comer, ¿no es cierto? Y les explicó y les demostró de esta forma, físicamente, palpablemente, que él no era un espíritu desencarnado, ¿sí? Los espíritus no pueden tener marcas sobre el cuerpo como Yeshua las tenía, por eso las mostró. Pero las escrituras nos consignan un caso en el cual dos malajim y el propio Yahweh comieron junto con Abraham. Esto ya estaba registrado desde antes, de manera que el cuerpo glorificado es uno que tiene las características tanto del ámbito material como del ámbito espiritual y puede moverse en ambos. Por otra parte, no era una carne ordinaria tampoco, porque él podía caminar a través de las paredes, por así decirlo, sea lo que fuere lo que hizo, ¿no es cierto? 8 días después sus discípulos estaban adentro otra vez y Tomás estaba con ellos, y aunque las puertas estaban cerradas, Yeshua entró, se puso en medio de ellos y dijo: pasa a ustedes. Así que si se materializó o atravesó la pared, tanto da, de cualquier manera hizo algo que para nuestros cuerpos físicos es imposible. Y también pudo desaparecer en el aire. Entonces se les abrieron los ojos a ellos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Dice en otro lugar, en Lucas. En Lucas, que ya citamos arriba, Yeshua dijo que él tenía carne y huesos, pero no hizo mención de que tuviera sangre. ¿Por qué? Porque el alma está en la sangre, dice Vallecro, ya lo acabamos de leer, el hombre sepultado en un estado natural, almático, pero resucitado en un estado espiritual, como podemos leer. Se siembra un cuerpo natural, resucita un cuerpo espiritual. Hay cuerpo natural, hay también cuerpo espiritual.
El cuerpo natural, o sea, el cuerpo almático, sí tiene carne y sangre. El cuerpo espiritual tiene carne y huesos. No que el cuerpo natural no tenga huesos, tiene huesos también, sí, pero el cuerpo espiritual evidentemente no tiene sangre. Hay quienes creen que en esta vida presente, sí, tenemos un cuerpo físico, pero que en la otra vida venidera vamos a ser espíritus, ¿no es cierto? No vamos a tener cuerpos. El ejemplo de Yeshua muestra que este punto de vista es completamente incorrecto. Mientras que el cuerpo resucitado no está limitado por la carne como en todos nosotros, eso sí, va a haber diferencia, es ciertamente físico y tangible hasta donde se pueda confirmar. Inclusive es un cuerpo que puede realizar muchas cosas como comer, por ejemplo. Y que Yahshua no era el único con este tipo de cuerpo, lo demuestran los acompañantes de Yahweh cuando comieron con Abraham, como ya mencionaron. Ellos eran los malajín que después fueron a Sodoma y Gomorra, ¿se acuerdan? Y todos comieron de la comida preparada para ellos. Yahshua fue el producto de un Padre Celestial y una Madre terrenal. Antes de su encarnación, él tuvo autoridad en el cielo. Él nació de una mujer como hijo de hombre para recibir autoridad en el cielo, en el reino terrenal y en el físico también, ¿sí? Como Goel Dam, o sea, vengador de sangre, vino a rescatar lo perdido pagando el precio y se hizo dueño de los hombres y de la tierra. No de algunos, no de unos pocos, ¿sí? No solo de los que creen, recuperó a todos los hombres, recuperó toda la tierra y toda la creación. Cuando llevó a cabo su obra, pudo decir de él mismo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. El propósito de nuestra resurrección y transformación en su imagen es llegar a ser como Yeshua en todo aspecto. A fin de salir de este cuerpo de muerte, necesitamos ser engendrados de nuevo en una raza no contaminada por la semilla de muerte, porque Él los conoció de antemano y los predestinó para que reprodujeran la imagen de su Hijo, de modo que Él fuera el primogénito entre muchos hermanos, dice Romanín 8. Nosotros también tenemos un Padre Celestial y una Madre terrenal. Yahshua es nuestro modelo como hijo y nosotros seguimos las huellas de sus pasos. Cuando los hombres sean resucitados de la muerte, se les dará la autoridad tanto de la dimensión celestial, o sea, la espiritual, como en la dimensión terrenal o física. Las dos son importantes en el plan de Elohim, al menos hasta que ese tiempo de resurrección de todas las cosas sea completado o realizado. Se siembra cuerpo natural, resucita cuerpo espiritual. Algunos creen que la primera resurrección es simplemente la vida que recibe un creyente cuando es justificado por la fe. Para apoyar este punto de vista, citan las escrituras que nos exhortan a morir diariamente y ser resucitados en novedad de vida. Esta visión intenta negar la resurrección corporal de los muertos a favor de una visión más espiritualizada, por así decir. Esta era la opinión de los saduceos, que negaron la resurrección por completo, ¿no es cierto? Esto aparece en el Berij Hadashah en varios lugares. Una variación de este punto de vista enseña que la primera resurrección es espiritual, pero la segunda es física. Esta variación no niega realmente la resurrección de los muertos, pero no entienden que hay dos resurrecciones corporales que aún son futuras. Creo que cuando se conozca la imagen completa, como estamos estudiando, será evidente que ninguno de estos puntos de vista espiritualizados son exactos. En el nivel individual, personal, ciertamente debemos morir diariamente y ser resucitados como Mashiach diariamente, eso es cierto. Pero esto es solo un tipo y sombra de la resurrección analizando y correctamente en el nivel individual, ¿sí? Nuestra justificación por la fe no es la resurrección en sí misma. La espiritualización de la resurrección tiene sus raíces en la cosmovisión griega. La idea de la resurrección corporal tiene sus raíces en la visión hebrea del mundo. Creo que si volvemos al principio, estudiamos los fundamentos de estos puntos de vista, vamos a poder llegar un poco más cerca de la verdad del asunto. Antes de que la tierra fuera creada, Elohim gobernó un universo perfecto por su poder soberano. Debido a que Elohim es un Ruach, hubo un momento en que el universo físico como lo conocemos no existió. Yahweh estaba en todo, en el plano espiritual, rellenando todas las cosas, manifestándose en ese plano espiritual. Luego hizo algo nuevo, decidió crear
crear un universo físico, particularmente la Tierra, para manifestar ese poder en un nivel físico. Lo conocemos como la creación. Él no la creó de la nada, ¿sí? Él la creó de sí mismo. El universo se convirtió en su expresión física y manifestación. Fue literalmente el cielo en la Tierra. La materia física no estaba destinada a ser algo en oposición al Ruach. Estaba destinada a manifestar al Ruach en un nivel adicional al que ya estaba en el cielo. Debía regirse por las mismas leyes espirituales que gobernaban el reino espiritual, excepto que las leyes debían aplicarse y adaptarse de acuerdo con las limitaciones del plano físico. Del mismo modo, al crear al hombre como una criatura moral, o sea, con decisión, esas primeras mismas leyes espirituales se adaptaron al plano de la existencia del hombre. No es lo mismo las leyes de Elohim, que son su propia esencia, que darle las leyes a cualquier otra criatura que sea creada. Eso es una derivación y no es la esencia original. Todas las leyes de Elohim son espirituales, nos dice Romaní, pero pueden adaptarse a otras dimensiones como Elohim lo considere oportuno. Así que el hombre fue creado finalmente, no es cierto, no la primera vez, sino la segunda, un ser físico, a pesar de que en la primera vez sabemos que también tuvo un cuerpo físico exactamente igual como el de Yahshua, pero ese cuerpo físico no tenía las ataduras que tenemos hoy. No moría, por ejemplo, esa es la más importante de todas las ataduras que tenemos hoy. Pero este hombre fue ordenado para manifestar una realidad espiritual. El hombre es realmente una manifestación del Ruach en un plano físico, es un plano diferente. En otras palabras, la materia es espiritual. Vamos a entenderlo de una buena vez porque no es al revés. Esto es probado por el cuerpo resucitado de Yahshua, que era físico pero espiritual. La carne espiritual no es una contradicción, ¿sí? Es carne como fue originalmente pensada. Esa carne no tiene muerte, no tiene pecado. Esa es la diferencia que tiene, pero no es una contradicción en sí. Es una carne limpia. La que nosotros conocemos y llamamos carne, es una carne que ya está contaminada y es completamente corrupta. Entonces, ese es el propósito de toda la materia creada y es lo que será cuando Elohim sea todo en todos. Nosotros también manifestaremos lo espiritual en nuestro cuerpo resucitado o cambiado cuando estemos llenos de toda la plenitud de Elohim. La materia no fue creada mala. Elohim creó todas las cosas, después pronunció todo como muy bueno y él ahí, a pesar de estar pintando cuadros, está justamente reafirmando que todas las cosas se las hizo buenas. Así es como Elohim ve la creación, que establece el fundamento para el plan de Elohim para la tierra. Cualquier punto de vista que se desvíe de este fundamento, enseñando que, por ejemplo, la materia es inherentemente mala, es la enseñanza desde una perspectiva griega. Esto es gnosticismo y no es una perspectiva bíblica hebraica. Desafortunadamente, una vez que la congregación primitiva se dispersó por la persecución dentro de la cultura y filosofía de habla griega, que permeó por completo a toda la cultura romana, ¿sí? Porque la cultura griega subsistió por dentro subterráneamente de todas las culturas y ha permeado muchísimo, sobre todo todas las culturas occidentales. De esta manera no tardó mucho en olvidar la visión hebraica de la creación, se dejó de lado. Esto afectó muchas doctrinas de la congregación y todavía están estos problemas con nosotros hoy. Cuesta mucho sacarnos los conceptos griegos que ni siquiera sabemos que proceden de esa cultura. Los filósofos griegos enseñaron que el espíritu era bueno y que la materia era mala. Enseñaron que el cuerpo era una prisión para el alma espiritual y que el único medio para escapar del mal de esa existencia física era que la carne muriera, pero literalmente, para que el alma espiritual pudiera ser libre. Esta visión despectiva de la materia hizo que algunos enseñaran que Mashiach, o sea, la palabra, el Logos, no vino realmente en carne, porque ¿cómo podría un Elohim bueno entrar en contacto con la materia mala y permanecer en ella? Nosotros hemos estudiado todas estas cosas en la serie de fundamentos básicos para Talmidim y Yahshua es Elohim, sí o no. En consecuencia, Yahanan abordó este punto de vista en la primera parte de su evangelio y nuevamente en sus cartas. Él dice muy específicamente, el verbo se hizo carne. Y lo dijo con todas las letras y lo dijo bien respondiendo a los gnósticos. Y agrega que cualquier hombre que negara que Yahshua HaMashiach había venido en la carne no era de Elohim, sino que era el espíritu del anti-Mashiach.
En otras palabras, esta visión de la materia y el Ruach es un tema primordial que se encuentra en el centro de la diferencia entre las religiones griega y hebrea. El punto de vista de la creación, del comienzo que tengamos incorporado, finalmente afectará nuestro punto de vista del fin, el propósito de la creación y la meta de la historia en el plan de Elohim. La tierra tiene un propósito distinto para la existencia. Aunque el pecado ha invadido la creación, el pecado no es una parte eternamente intrínseca de la materia. Es una condición temporal que la obra de Yeshua contrarresta. El objetivo de la historia es erradicar todo pecado y muerte, nos dice Corintios y Malef, y reemplazarlo con Elohim hasta que finalmente Elohim sea todo en todos. La tierra no está destinada a ser destruida o quemada completamente por el fuego como nos han enseñado. Está destinada a ser llenada con la gloria de Elohim, quien se manifestó a sí mismo por medio de fuego, como lo vio Israel en el desierto. Esa destrucción no es sí que va a haber destrucción, pero no es la destrucción que muchos piensan. ¿Cómo tiene que ser ese fuego? Como lo vio Israel en el desierto. La tierra está destinada a ser purificada y refinada por ese mismo fuego de la presencia divina. ¿Por qué? Porque Elohim siempre ha tenido un propósito para la creación y no será apartado de su propósito hasta que tenga éxito. Yahweh no ha fracasado ni ninguna parte de su plan ha fallado. El problema es que muchos le tienen mucho miedo a la primera muerte y creen que con ella se termina todo. Pero no es así. Cuando digo la primera muerte, es la muerte de la carne, la muerte común que todos llamamos muerte. El propósito de Elohim siempre ha sido manifestarse en la creación física, para que Él reciba la gloria no solo en la dimensión espiritual, es decir, en los cielos, sino también en la material, que es la tierra. La meta es que el reino de Elohim venga a la tierra y que la voluntad de Elohim se haga en la tierra como en el cielo, dice Matías. El creciendo de esta meta es que Elohim se manifieste en el hombre que fue creado del polvo de la tierra, ¿no es cierto? Adán significa terrenal, justamente, y fue creado de esta manera, sabemos por qué, para que se mezcle con nosotros y estemos unidos en plenitud para manifestarlo, habiendo ya sido hechos completamente a su imagen y semejanza. Él nos está redimiendo aquí y ahora en esta parte caída en la que estamos para recuperar todo lo que ha sido perdido, para restaurarlo plenamente a su funcionamiento original. El hombre es un microcosmos de la tierra misma, es una pequeña tierra. En verdad, si prestamos atención, todas las cosas que Yahweh realiza son pequeños microcosmos de realidades mayores. Él trabaja siempre con la fractalidad, repitiendo los mismos patrones a diferentes escalas y niveles. Si empezamos a prestar atención a nuestro alrededor, veremos sus dibujos. El propósito de Elohim es manifestarse específicamente en el hombre y a través de él en la tierra en general. Por esta razón él busca derramar su ruach sobre toda carne, dice Joel. El propósito final de la resurrección de los muertos es preparar un cuerpo que sea adecuado para la residencia del ruach de Elohim. Si procedemos desde el punto de vista de que todas las cosas fueron creadas muy buenas y que el pecado y la muerte han invadido la creación, entonces hemos establecido un fundamento adecuado de la verdad y podemos comenzar a comprender el plan general de Elohim. El plan es restaurar todas las cosas, no destruir todas las cosas. El plan es que todas las cosas sean puestas bajo el gobierno de Yahshua HaMashiach, no retirarse y dejar la mayor parte de la creación a Hasatán y decirle ganaste. El plan es resucitar a los muertos en un cuerpo perfeccionado y restaurado, siguiendo el modelo del cuerpo resucitado de Mashiach, estando en ese momento, sí, naciendo de nuevo, solamente en ese momento se puede hablar de estar naciendo de nuevo. Hoy estamos siendo gestados. Habiendo sido engendrados a través del paso de la salvación, estamos siendo engendrados a través de todos los pasos de la gestación. A ver cómo me salen estos bebés, ¿no? Porque muchos se niegan a estar siendo trabajados en la gestación. Entonces, esos son los pasos. Y una vez que lleguemos allá y recibamos el nuevo cuerpo, podremos decir, hemos nacido de nuevo. Realmente ahí será nacer de nuevo. Los griegos enseñaron que la tierra era un trampolín para el cielo. Los hebreos enseñaron que el cielo era un trampolín para la tierra. En la escalera de Jacob los mensajeros subían y bajaban. No bajaban primero y subían después.
Esto simboliza la restauración de los hombres que podrán entrar nuevamente en contacto con el cielo. En otras palabras, el objetivo no es escapar de la materia e ir al cielo en forma espiritual. Más bien, Elohim creó la materia para él manifestarse en este nivel en el plano físico también. Así el cielo viene a la tierra en lo que se llama el reino de los cielos y reinaremos en la tierra, dice Hidgalut en el capítulo 5. No podemos decir que Yahweh va a destruir a la materia porque la materia es mala, porque entonces estaríamos diciendo que Yahweh creó una cosa que no supo manejar y que le salió mal. Eso habla de un Dios muy pequeño. Volvamos a nuestro tema, tratando con aquellos que espiritualizan o redefinen la resurrección para que signifique ir al cielo cuando morimos. Sí, si bien hay ciertamente una aplicación espiritual del concepto de resurrección, no debemos redefinirlo. Por la fe en Mashiach heredamos la vida, pero esto no es la resurrección misma. No debemos estar poniendo nombres que no son. Esto es solo una aplicación espiritual del principio de la resurrección en nuestras vidas hoy. Shaul habló del bautismo en términos de una experiencia simbólica de la muerte a la vida, pero esto no evitó que Shaul también hablara de una futura resurrección física después, ¿no es cierto?, de la manera en que Yeshua resucitó. Esto debería ser evidente por sí mismo, de que no podemos estar espiritualizando lo que no queremos enfrentar. Vamos a hablar más acerca de todas estas cosas. Por ahora vamos a dar por encerrada la charla. Les agradezco a todos la presencia. Shalom a todos, hermanos. Abba siga bendiciéndonos grandemente, siga abriéndonos el entendimiento y trayéndonos su revelación. Shalom.